Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que nos encontramos viendo cómo utilizar Bootstrap en nuestros proyectos. Recordar que en el vídeo anterior os dije que había dos formas de utilizar Bootstrap. Vimos la primera en el vídeo anterior, que era enlazando externamente con las librerías CSS y JavaScript del framework Bootstrap. Y vimos que funcionaba. Vamos a ver en este vídeo cómo agregar Bootstrap a nuestro proyecto Laravel. Es decir, no enlazar externamente, sino agregar todo este framework CSS a Laravel para trabajar con él. ¿Qué ventajas puede tener esto? Agregar todo el CSS, todo el framework Bootstrap a nuestro proyecto. Bueno, pues que si tienes conocimientos de CSS y JavaScript, puedes modificar a tu gusto, de forma manual, lo que viene con Bootstrap para que se adapte a tus necesidades. Además, puede darse la circunstancia por motivos X desconocidos que tu framework Laravel no pueda acceder externamente a una librería. Entonces, en ese caso, deberás agregar el framework también a tu proyecto para poder trabajar con él. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero que debes hacer es ir a la página de Bootstrap y descargarte el framework. Si recordáis en el vídeo anterior, pues fuimos a la página, pulsamos en Download. Y aquí en esta sección de Download, de descargas, nosotros en el vídeo anterior utilizamos esta sección que dice Bootstrap CDN, donde vienen los enlaces externos tanto a las librerías CSS como a las librerías JavaScript de Bootstrap. Bueno, pues en esta misma página de Download, un poquito más arriba, tenemos dos enlaces más. Uno que se llama Compiled CSS y JavaScript, que corresponde a ese botón, y otro que se llama Source Files, que corresponde a este otro botón. Ambos nos van a descargar las librerías necesarias para trabajar con Bootstrap. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que el primero nos va a descargar lo estrictamente necesario. Dos carpetas, una llamada CSS y otra llamada JavaScript para comenzar a trabajar con Bootstrap. Mientras que el segundo nos va a descargar, además de estas dos carpetas, un montón de archivos más para que podamos ver ejemplos de cómo quedaría Bootstrap aplicado a componentes típicos, como por ejemplo menús, barras de progreso, álbumes que se van deslizando con fotografías, etc. Yo me he tomado la molestia de descargar ambos, pues para que veáis cuáles son las diferencias entre los dos. Vamos en primer lugar con el sencillo, con el que nos va a descargar estrictamente CSS y JavaScript. Bueno, pues los tengo aquí en esta carpeta y ese archivo corresponde a este zip. Ese enlace de descarga, quería decir, corresponde a este zip, Bootstrap 400 dist. Si descomprimimos este archivo, porque es un zip, como podéis ver, pues aquí nos encontramos con las dos carpetas que yo os mencionaba hace un instante, ¿no? Bueno, pues estas son las carpetas que debemos llevar a nuestro framework Laravel para comenzar a trabajar con Bootstrap. Ahora después veremos cómo. Las elimino. Y el otro archivo, el de Source Files, que viene con un montón de ejemplos, correspondería a este otro zip, Bootstrap 400 zip. Si estáis viendo este vídeo meses después de haberlo grabado yo, no va a coincidir seguramente la versión de Bootstrap. En este momento, a día 25 de enero, es la 4.0, pero puede ser que tengas otra versión ya. Y esperemos que se siga trabajando igual, ¿no? El caso es que si descomprimo este archivo, pues vamos a ver que tarda bastante más porque trae una estructura de carpetas mucho más compleja. Una vez que lo ha descomprimido, si abrimos la carpeta, pues todo esto es lo que trae. Bueno, pues en esta estructura de carpetas hay una que es la importante, que es dist. Si abrimos esta carpeta dist, nos encontramos con las famosas CSS y JavaScript que debemos llevarnos a nuestro proyecto Laravel. Pero, si queremos ver qué más trae todo esto, bueno, pues tenemos, por ejemplo, una carpeta docs. Dentro de esa carpeta docs, una que se llama la 4.0, que corresponde a la versión, y dentro de esa carpeta 4.0, una de examples, ejemplos. Y bueno, pues aquí vienen unos cuantos ejemplos para que veamos cómo quedarían estos componentes si los trabajamos con Bootstrap. Por ejemplo, álbum. Bueno, pues si abrimos la carpeta álbum, viene un HTML. Pues si abres el HTML, el index, vas a ver cómo quedaría un álbum con el formato que Bootstrap le da. Bueno, pues hay dos botones para aplicar acciones con un color determinado y luego pues debajo está el álbum, las típicas imágenes thumbnail con un texto, con dos botones para ver o editar, en fin. Esto es lo que Bootstrap entiende como un álbum de fotos, ¿no?
Si en vez de ver el álbum, pues te vas, por ejemplo, yo qué sé, a navbar static, esto sería una barra de navegación, pues si abres el index, aquí está una barra de navegación simple. Aquí lo podéis ver, top navbar, home, link, disable, etcétera, etcétera. Lo bueno de esto, como os dije en su día, es que es responsive. Esto quiere decir que si se modifica la resolución de la pantalla, vamos a hacer un ejemplo, pues mirar cómo ha variado la barra de navegación, ¿no? Y adquiere pues un formato responsive para móviles o dispositivos que tengan una pantalla más pequeña, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene Bootstrap. Bueno, pues vamos a ver cómo, una vez que hemos visto así muy por encima, lo suyo es que navegases un poco más por los ejemplos, y no solamente por los ejemplos, sino por el resto de carpetas que viene con el enlace de Source Files, para ver un poquito qué es lo que trae. Vamos a ver ahora cómo trabajar. Y para no complicarme la vida, lo voy a hacer con el sencillo, con el que trae estrictamente las carpetas CSS y JavaScript, así que las vuelvo a descomprimir. Aquí las tenemos nuevamente. Bien, ¿qué hay que hacer con estas carpetas? Bueno, si os vais a la estructura de directorios de vuestro proyecto Laravel, veréis que hay una carpeta public dentro de Laravel. Y dentro de esa carpeta public tenemos dos carpetas, CSS y JavaScript. Estas son las carpetas que vienen por defecto con Laravel y son las carpetas que nos van a permitir dar formato, el formato que viene por defecto con Laravel, a nuestras páginas web. En definitiva, estas carpetas son las que dan pues la letra gris que hemos visto todos ya, ¿no? Y los elementos centrados en la página, etc. Se trata de reemplazar estas carpetas que vienen por defecto con Laravel por las que nos hemos descargado de Bootstrap. A lo mejor no deseas reemplazar, sino que deseas de alguna forma conservar las carpetas que vienen originalmente con Laravel y además agregar las que te has descargado con Bootstrap y de esta forma elegir en determinadas ocasiones utilizar unas o utilizar otras. También es posible. En el caso de que hagas esto, de que quieras conservar las que vienen por defecto con Laravel, deberás crearte dentro de Public una subcarpeta, o bien desde tu sistema operativo o si te lo permite tu editor, desde tu editor. Y a esta carpeta dentro de Public se le suele denominar por convención Assets, donde deberás incluir las carpetas CSS y JavaScript que te has descargado de Bootstrap. Yo voy a abrir esa carpeta que acabo de crear en el explorador. Bueno, pues se trata de que cojas estas carpetas y te las lleves a esta carpeta Assets que acabas de crear, ¿no? De tal forma, actualizo mi editor, que ahora pues puedo utilizar a mi gusto las carpetas CSS y JS que vienen con Laravel para aplicar el formato por defecto de Laravel, o puedo utilizar en otras circunstancias pues las carpetas que vienen con Bootstrap. Se puede hacer, pero lo más habitual es reemplazar, no agregar. Entonces voy a eliminar esta carpeta que acabo de crear y, como digo, se trata de reemplazar. Así que, bueno, pues voy a abrir desde mi sistema operativo la carpeta public de Laravel, las carpetas CSS y JavaScript que vienen con Laravel las elimino y lo que hago es las que vienen con Bootstrap las meto ahí en Laravel. Ya está. Una vez hecho esto, voy a mi editor, actualizo por si acaso, y ahora mismo las carpetas que tengo dentro del directorio public de Laravel, CSS y JavaScript, corresponden a Bootstrap. Bien, ¿y cómo se utilizan estas carpetas? Bueno, vamos a verlo. Si recordáis, el archivo artículos lo habíamos enlazado externamente, ¿no? Con Bootstrap. Bueno, pues ese archivo lo vamos a dejar tal y como está, no lo vamos a tocar. Y vamos a trabajar con el archivo de crear. El archivo de crear no hemos hecho nada con él de momento. Si nos vamos al navegador y nos vamos a la página de crear, introduciendo la URL, pues veremos que tiene el aspecto de momento que viene por defecto con Laravel. Alguien puede estar preguntándose cómo es posible que después de haber eliminado las carpetas CSS y JavaScript de Laravel, el aspecto de esta página de crear sigue siendo el que viene por defecto con Laravel. Bueno, pues observar una cosa. Si nos vamos al código de la página de crear, observamos que por defecto Laravel lo que hace es incluir una hoja de estilos interna, es decir, no está enlazando
con las carpetas CSS y JavaScript, pero ni con las que venían con Laravel ni con las nuevas. Es decir, ignora por completo estas carpetas CSS. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a incluir en esta página de crear algún componente más para que tenga un poco más de gracia. Ya que estamos utilizando Bootstrap y hemos visto que viene con álbumes de fotos, con barras de navegación, etcétera, pues vamos a incluir algo. Y vamos a incluir, por ejemplo, pues yo que sé, una barra de navegación. ¿Cómo hacemos eso? Mirad, si nos vamos a la página de Bootstrap, en esta página, en el marco de la izquierda, en el menú de la izquierda, pues hay un enlace que dice Content. Era Content, no era Components, perdón. Hay un enlace que dice Components, componentes. Pues si pulsamos en Components, aquí vienen un montón de componentes y ejemplos, ¿no? Se nos abre también un submenú de Components, que es el que aparece aquí en la lista inferior. Y aquí, bueno, pues vamos a buscar, por ejemplo, Navbar, barra de navegación. Pues si pulsamos en Navbar, nos lleva automáticamente a Navbar. Y echando un vistazo, nos vamos a encontrar con lo que sería la barra de navegación de este ejemplo en concreto y el código HTML que debemos incluir en nuestra página, ¿no? Este sería el código. ¿Dónde incluirás todo esto? Bueno, pues allí donde desees colocar tu barra de navegación. Fijaos que trae aquí un pequeño enlace que dice Copy, para copiar todo este código ya al portapapeles. Bueno, pues pulsamos en Copy y ahora nos vamos a nuestro editor, el que estemos utilizando, concretamente a la página Crear, y tú decides dónde deseas incluir esto. Yo quiero incluir la barra de navegación pues antes de todo lo que viene después. Entonces se supone que nada más abrir la etiqueta body, antes de que haya ningún contenido, pues debemos incluir ese código. Bueno, pues nos vamos a el código de nuestra página y justo después de la etiqueta body, pues hacemos un control V o un pegar y este es el código de la barra de navegación. Voy a crear aquí un poco más de espacio para poder distinguir de una forma rápida cuál es el código que ya venía con el que he agregado yo, ¿no? Bueno, pues aquí está nuestra barra de navegación. Guardamos cambios, con control S en mi caso. Nos vamos a la página de crear y actualizamos con F5. Y ocurrirá algo curioso. Y es esto. Nos agrega la barra de navegación. Y diréis, claro, no tiene el aspecto que debería. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún este archivo de crear no enlaza, como hemos visto hace un instante, con las librerías CSS, porque tiene una hoja de estilos interna. Se trata de reemplazar esta hoja de estilos interna y enlazar con el CSS externo. Para todo esto se necesitan conocimientos de CSS, lógicamente. O también otra alternativa es dejar la hoja de estilos interna y reemplazar, o mejor dicho, incluir un enlace al archivo CSS. De momento, para que haya la menor confusión posible, yo lo que voy a hacer va a ser comentar toda la hoja de estilos interna. Para que no la tenga en cuenta, guardo cambios, vuelvo al navegador, actualizo con F5 y ahora fijaos como no le aplica formato a nada, ni a la barra de navegación que me he traído de la página de Bootstrap, ni al texto y enlaces que ya venían con Laravel. ¿Cómo le aplicamos el estilo que viene con Bootstrap a esta barra de navegación? Bueno, pues enlazando con CSS. ¿Y cómo enlazamos con la carpeta CSS? De la siguiente forma. En el head de tu página, antes de la hoja de estilos interna que puedas tener, si es que tienes alguna, pues debes incluir un enlace típico link href, pero aquí alguien podría pensar que ya podemos enlazar directamente con la librería, es decir, public, CSS, y dentro de CSS el archivo a escoger pues podría ser, por ejemplo, el de Bootstrap min CSS o Bootstrap CSS. Cualquiera de los dos va a funcionar, ¿no? Y aquí pondríamos rel style sheet, ¿no? Bueno, pues esto ya os anticipo que no funciona. Si guardamos cambios y nos vamos al navegador, al actualizar con F5, vemos que no hace absolutamente nada. Esta no es la forma correcta de enlazar con una hoja de estilos externa desde Laravel. La forma correcta es, a la hora de escribir la ruta, la siguiente expresión. Dos llaves, uso de la función asset. Ojo que esto no hace referencia a una carpeta asset que pudiera haber. No, hace referencia a una función asset. Y al abrir el paréntesis de esta función asset, ahora sí debemos incluir la ruta a ese archivo.
y eso lo hacemos de la siguiente forma. Comilla simple, css, barra, bootstrap.min.css. Cerramos la comilla simple, cerramos el paréntesis de la función asset, cerramos las dos llaves que hemos abierto y cerramos las comillas dobles. Esta sería la forma de enlazar con los archivos que hay dentro de CSS, concretamente en este caso con Bootstrap Min. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y ahora sí, fijaos cómo le ha dado ya el formato a esa barra de navegación. Y no solamente a la barra de navegación, también le ha dado el formato a los enlaces simples y al texto que teníamos en pantalla previamente, ¿no? Esto es lo que hicimos en el vídeo anterior también con la página de artículos enlazando externamente. El aspecto es el mismo. Vamos a agregar algún elemento más para que veáis que podéis agregar todo lo que queráis. Nos vamos otra vez a la página de Bootstrap y vamos a coger, por ejemplo, esta opción de Card, que no sé exactamente lo que es. Bueno, aquí tenemos una muestra. Es para incluir una especie de imagen con un título, un texto y un enlace, ¿no? Y que quede con este formato que vemos aquí en pantalla. Bueno, pues, ¿dónde está el código? Justo debajo. Hacemos lo mismo. Copiamos este código y ahora nos vamos a nuestro archivo crear.blade y lo pegamos allí donde lo queramos incluir, ¿no? Pues mira, justo después de la barra de navegación quizás vendría bien incluir un pequeño salto de línea o algo así. O mejor no. Lo voy a hacer desde CSS. Y aquí pegamos, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios. Nos vamos otra vez al navegador F5 y aquí tenemos ese car. Como lo ha puesto muy pegado, porque lo he puesto justo a continuación, ¿cómo agregaríamos? Pues ya trabajando con estilos. Hay que saber trabajar un poco con CSS. ¿Cómo lo centraríamos? Pues igual, ¿no? Trabajando un poco con CSS. Si os dais cuenta, este es el código que nos hemos traído de la página de Bootstrap. Aquí tenemos este estilo inline que le incluye. Bueno, pues a continuación pondríamos, por ejemplo, un margin auto para centrarlo. Si guardamos cambios y actualizamos con F5, vemos cómo lo centra. Y si queremos separarlo un poco de la parte superior, pues ahí habría que aplicar, por ejemplo, bueno, al margin auto lo podemos hacer desde aquí. Y va a incluir un margin superior, pero lo podemos hacer, por ejemplo, de esta forma, 25 píxeles, espacio auto. De tal forma que verticalmente hacia arriba y hacia abajo va a aplicar 25 píxeles y horizontalmente un auto para que lo centre. Si guardamos cambios y actualizamos otra vez, ¿veis? Pues un poquito de separación. En cuanto a los textos de la barra de navegación, los textos, bueno, pues todo esto tendrás que ir a tu código HTML y modificar lo pertinente. Por ejemplo, aquí donde dice home podemos poner inicio. Aquí donde dice link podemos poner, por ejemplo, enlace. Y aquí, pues por ejemplo, donde dice something else here, pues otros recursos. En cuanto al texto de esta card, de esta tarjeta que me he traído, pues aquí, por ejemplo, podemos poner paisaje. Si guardas cambios y actualizas, pues los textos, inicio, enlace, paisaje, bueno, son los que hemos ido agregando, ¿no? Y ahora tendrías que trabajarlo tú. Y este es el texto que venía originalmente con Laravel. Bien, pues esta es la forma de trabajar con Bootstrap. ¿Qué es lo que quedaría ahora por vuestra parte? Pues juguetear, trastear, probar. Mucha práctica, como siempre. Bien, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.